Seguimos en esta noche de A Dos Voces analizando las denuncias, los ataques del gobierno, primero contra Fivertel, contra Papel Prensa. Pasaron los presidentes de bloques de la oposición en la Cámara de Diputados, tres colegas prestigiosos de la Argentina: Ricardo Kirchbaum, secretario general de redacción del diario Clarín; Héctor D'Amico, idem del diario La Nación; Pepe Eliashev. Ricardo, ¿está en juego la libertad de prensa? ¿El gobierno quiere avanzar contra la libertad de prensa, la posibilidad de exponer las ideas y los hechos tal cual son? Está en juego la libertad de prensa, está en juego la libertad de expresión y está en juego la concepción de una sociedad democrática que debe tolerar o no tolerar la existencia del periodismo libre. Eso es lo que está en juego, y me parece que toda esta acción del gobierno, que no es nueva y que ha comenzado en distinto grado en un tiempo atrás, revela una concepción del periodismo como propaganda de un proyecto político. En lo que es un peligro en un país donde debería respetarse todo lo que dice la Constitución respecto de la libertad de expresión y la libertad de prensa, y de los condicionamientos que tiene el periodismo respecto a impedimentos para expresar ideas. Eso es lo que debe ser defendido por todos, inclusive por el gobierno. Y creo que lo que revela el discurso oficial, tanto de la presidenta como de sus exégetas, revela un pensamiento que es antiperiodístico. El gobierno no quiere periodismo, quiere propaganda. Es decir, subordinar al periodismo a las necesidades de un proyecto político. Y eso me parece que no está bien en la Argentina. Y ese es el conflicto, la tensión está ahí. Pepe, ¿cómo analizás todo lo que está pasando últimamente? Me parece importante empezar diciendo que esto que estamos viendo ahora en su momento de eclosión más fuerte, porque han ido contra Papel Prensa, contra Fivertel, es apenas un capítulo más de una saga que arrancó mucho antes. Y no voy a hacer alusiones personales, pero ya en 2005 era evidente que en el gobierno había un núcleo, un disco rígido, que lo acaba de describir Ricardo muy bien, esencialmente expresivo de una mentalidad que, para decirlo de una manera muy suave, Gustavo, es autoritaria. Hay una frase de anoche de la presidenta, recién la conversábamos con los colegas, que realmente cuando uno la lee de la transcripción oficial es escalofriante, cuando ella, haciendo que cita al Principito de Saint-Exupéry, que decía que lo bueno es invisible a los ojos, o que la bondad es invisible a los ojos, algo así. Lo esencial es invisible. Lo esencial, exactamente, te agradezco. Lo que dice es que el poder verdadero es invisible, somos nosotros los periodistas. Y esto que decían los políticos, que comparar al grupo A con las acciones de clase A, este supuesto sarcasmo de la Presidenta, no hace otra cosa que ratificar esta noción. Ahora, a mí me parece que, sin embargo, más allá de lo que podamos discutir sobre anoche, que yo me pregunto cuántos argentinos pudieron consumir 70 minutos de cadena nacional para presentar un informe, me parece que lo que es realmente grave, y vuelvo a la palabra escalofriante, es que el proyecto se lleva por delante el Estado de Derecho, las instituciones. Todo esto en una semana en donde los mercados no son tontos. Vos esto lo seguís todos los días, Marcelo, en tu trabajo cotidiano. La caída de las cotizaciones de los papeles, el bloqueo de la planta de Siderar, levantado justo cuando comenzaba el discurso de Moyano en La Plata, está manifestando un estado de, la palabra crispación ya está gastada, pero un estado de beligerancia que la Argentina realmente no lo merece. Me parece que lo que está en tela de juicio es el Estado de Derecho, las instituciones de las que ayer la presidenta hablaba sarcásticamente. ¿Vos creés que hay un gen ahí que anida en todo este proyecto? Como... Yo no puedo sino ratificar lo que decía Ricardo Kirchbaum. Ellos efectivamente lo han escrito en sus medios, hay un auténtico, no sé cómo llamarlo, oligopolio oficial o paraoficial de medios, revistas, diarios, televisión. Piensa en esto. Los intelectuales, la gente que estaba ayer en la Casa Rosada, escriben a favor del gobierno que lo que se necesita es esto. Pero, Héctor D'Amico, ¿es una concepción autoritaria? La pregunta acá es por qué estamos hablando de Papel Prensa. ¿Por qué estamos hablando hoy, después de 30 años, de Papel Prensa? Estamos hablando de Papel Prensa porque hay una necesidad política que naturalmente es del gobierno. Ningún otro gobierno desde la democracia hasta ahora creó tantos medios de comunicación como el kirchnerismo. Revistas, diarios,
programas adictos, televisión, reforzar la televisión pública, blogs, periodistas contratados, blogs, gente que acosa permanentemente los contenidos de los diarios, etcétera, etcétera. Eso fue una etapa. No alcanzó. Crear esta suerte, gente tan preocupada por los multimedios, se ha ido creando, no tan en la sombra, sino de manera muy pública y muy evidente, un gran multimedios que maneja el gobierno. Pero lo que ha pasado ahora es mucho más grave porque lo que se ha intentado hacer esta vez en esta escalada, más allá de criticar a los periodistas, más allá de quitarle apoyo a ciertos periodistas, lo que se ha hecho ahora es mucho más grave porque se ha usado esta suerte de mancha venenosa de la utilización de los derechos humanos para tratar de decir que lo que estamos en esta mesa, que la gente que trabaja en los diarios, por trabajar en empresas privadas, tiene algo que ver con crímenes de lesa humanidad. Bueno, lo hicieron ya, Héctor, en su momento cuando nos estrecharon en los afiches, justamente ligándonos a esos actos. Pero me parece que más allá de los avances que puede hacer un gobierno sobre los medios, y más allá de la reacción que tenga la sociedad sobre esos medios, hay límites que son absolutamente intolerables. Los periodistas profesionales no tienen que salir hoy a pedir disculpas ni explicar a sus familias que no participaron de crímenes de lesa humanidad, como se ha sugerido de los más altos del poder durante los últimos meses. Esto ha sido una campaña sin pruebas. Se demostró ayer en un discurso muy confuso de la señora presidenta, con una serie de insinuaciones, cuando hoy salen víctimas de esos delitos de derechos humanos, bueno, eso, Héctor, a refutar totalmente lo que ha sugerido la señora presidenta. Eso que vos decís se sigue haciendo, creo, todos los días a través de Twitter, ¿no? Donde se nos dice que nosotros, por pertenecer a un grupo periodístico, somos de tal forma o nos parecemos... Sí, pero se ha avanzado en algo más que es realmente grave. Desde el gobierno lo que se instala, y se ha repetido desde el más alto nivel, la idea de que un periodista no paga. Es decir, cualquiera que dé que mire alrededor del mundo, en las democracias más avanzadas, va a saber qué tipo de periodismo se hace en muchas empresas privadas. Esto no es una seguridad. Está mayor talento y qué empresa uno elige. Pero la idea que se transmite desde el gobierno de que trabajar en una empresa privada es un pecado, es absolutamente absurda. Pero, doctor, si me permitís, con una aclaración que pretende complementar esa mirada. ¿Cómo nos vienen a dar clases de pluralismo y de diversificación? Cualquiera de los medios. Yo acá, a diferencia de Ricardo y Héctor, tengo que decir desde mi parte que soy un individuo que no pertenece a ningún grupo, lo cual no es ni bueno ni malo, es descriptivo. Sos líbero. Soy un líbero, qué sé yo, hago lo que puedo y lo que me han dejado hacer. Pero quiero decir, vos lees Clarín, lees Enie, por ejemplo, lees ADN, lees La Nación, lees Perfil. Perfil le ha hecho reportajes de 6, 7 páginas a Feynman, a Foster, a todos los intelectuales kirchneristas. Lo mismo sucede con La Nación y con Clarín en primera página, han tenido el espacio del mundo. Bueno, este programa vienen todos. Nosotros en nuestro programa con Leuco, en Le Doy Mi Palabra, hacemos un punto casi clave de invitarlos. Ahora, ¿qué pasa con Canal 7, Marcelo? ¿Qué pasa con Radio Nacional? Directamente no existe la oposición, no existe el pensamiento diferente. No, bueno, lo que pasa es que lamentablemente este grupo del gobierno, grupo mediático del gobierno, es del gobierno, no es del Estado, ¿no? Bueno, es absolutamente... Bueno, pero el discurso de la presidenta ayer, donde habla de la división entre el Estado y el gobierno, y hace una exhortación a defender los intereses del Estado más allá de los intereses políticos, es, en el mejor de los casos, ¿qué le puedo decir? Una especie de muestra patética de lo que no pasa en la Argentina. Porque los medios públicos en Argentina se han convertido en medios del Estado, en medios de propaganda del Estado, por un lado, donde hay periodistas muy valiosos, no voy a cometer el mismo error que cometen el gobierno con los periodistas que trabajan en el medio, periodistas muy valiosos que viven ese instante, este momento como su segunda oportunidad en la vida. Su segunda oportunidad frente a una política. Y se olvidan que muchos de ellos han participado en acciones, en asociaciones, en manifestaciones de defensa de la libertad de expresión, por hechos mucho menos graves de lo que está ocurriendo ahora. Y han trabajado en los medios que han trabajado en los medios que han trabajado en Clarín, han trabajado ahora. En Nación, es decir, ese tipo de hipocresía me parece que no le hace bien
ni al periodismo, ni a la política, ni a la sociedad. Ahora, el kirchnerismo, ¿quiere ir por todo? Ir por papel prensa es ir a la raíz de la industria de los diarios. Sin papel no hay diarios, el gobierno lo sabe. No hay que hacer mucha memoria ni tener muchos años para recordar lo que sucedió en este país cuando un gobierno democráticamente elegido empezó a avanzar sobre los medios y a controlar precisamente el papel, a otorgarle a cada uno de los diarios, a voluntad, de acuerdo a la ideología, de acuerdo a la opinión que tenía cada uno de los diarios sobre ese gobierno, una cantidad de páginas. La Nación, el diario en el cual yo trabajo, salió durante mucho tiempo con 6 páginas, pero salía con 6 páginas no porque la empresa no quisiese imprimir más o entregar más noticias, simplemente porque el gobierno de turno le decía: usted va a salir con 6 páginas. Es algo totalmente inaceptable. Ahora, pasaron 50 años y estamos volviendo a un callejón muy parecido al de el gobierno de los años 50. Estamos yendo a un... O sea que lo que anunció ayer la presidencia es un mecanismo, digamos, sutil o grotesco para controlar a los medios, digamos, no se sabe. Recién yo creo que la palabra controlar inclusive nos quedamos cortos para apoderarse, pero yo diría inclusive otro elemento más que para intentar iluminar desde todos los lugares posibles lo que está pasando. El clima de zozobra. Acá somos todos periodistas, algunos más jóvenes que otros, pero todos tenemos años en esta profesión. Ustedes no me van a dejar mentir. Ayer a las 4 de la tarde, en las redacciones, en las radios, en los canales, en las señales de noticias, había un clima horrible, un clima de la sensación de que estaba por pasar algo tremendo, que se iban a intervenir papel prensa, que iban a poner preso a Mañeto o a Bartolomé Mitre. ¿Estoy mintiendo? Digo, ¿tiene derecho la Argentina? Bueno, había, esto es importante tocar, había como otra información que circuló, Sí. que incluso voceros del gobierno lo transmitieron, Sí. que se iba por Sí. todo. Más ¿no, allá de eso, Ricardo? Gustavo, Sí, a lo que yo sí. refiero es a ese clima de zozobra, es insalubre, es tóxico. Bueno. Para terminar con una cadena de 70 minutos en donde lo que la presidenta dijo es que iba a elevar un proyecto que ahora lo va a estudiar Joaquín de Rocha, aún no lo ha leído. Digo, era necesario, en un país que ella define como en serio, era necesario tamaño atropello de la sensatez. Bueno, todo ¿Vos indica crees también que desde que... el análisis ya político, Ricardo, había un plan A que se fue cambiado últimamente por un plan B? Bueno, yo creo que acá llegaron al área grande y no metieron el gol, desistieron. Parecía Racing el domingo pasado. Parecía Racing. Digo, pocas veces ha habido- Pero, Sí. perdón, No, Ricardo. lo que quiero decir es que esta visión desequilibrada del periodismo, a mi juicio, hay una visión desequilibrada del periodismo, tiene que volver al equilibrio. Digo, una sociedad democrática necesita de medios independientes, necesita de medios que expresen el punto de vista del gobierno, claro que sí. Necesitan de 6, 7, 8, claro que sí, en un canal privado, no con la plata de la Estado. sociedad, del Estado. Lo que ocurrió de ayer a hoy es... Pero lo que quiero decir es que no se puede concebir un periodismo o un remedio de periodismo, una parodia de periodismo, que sea correa de transmisión de las decisiones y los humores del presidente o de la ¿Qué es lo que presidenta. quiere el kirchnerismo? Sí. Yo creo que esa es la concepción. Y lo difícil del debate es que las concepciones son demasiado antagónicas, porque la concepción intelectual que soporta esta visión apoya esta cuestión. Cuando te dicen, ya no hay más periodistas, hay comunicadores sociales, te están diciendo algo muy concreto. Héctor. La endeblez del anuncio de ayer de la señora presidenta se vio con el cambio de clima que ha habido no solamente en las redacciones, sino en buena parte de la opinión pública. Ayer, como decía Pepe, estábamos esperando noticias más graves de las que transmitió la señora presidenta. 24 horas después, cuando aparecen en los medios personas que fueron víctimas, personas de la familia Greiber, refutando las acusaciones principales sugeridas por la señora digamos, presidenta, perdón, el Héctor, clima las es otra. personas que negociaron precisamente el Sí, traspaso. pero ¿no? ocurre algo terrible, y termino con esto, y es que